Últimas 2 horas. A esta hora de la mañana continúan llegando personas al Ministerio de Cultura para despedirse del expresidente Alberto Fujimori. Debido a la gran afluencia de público, el día de ayer se extendió la hora de atención y se dio a conocer que el horario se ampliaba hasta la medianoche y que hoy habría a las 6 de la mañana. Sin embargo, con algo de retraso, porque se requería que la familia autorizara el ingreso de las personas que ya estaban formando colas en el exterior. Sin duda, es la noticia de la semana, será la noticia del mes y probablemente habrá mucho tiempo por delante para analizar la figura de Alberto Fujimori. Desde aquí nosotros hemos dicho una figura que sin duda tuvo un impacto en la historia del Perú, en la historia de la política, de cómo se hace política en el Perú también, que analizaremos con nuestros invitados esta mañana, que precisamente ya están aquí con nosotros, entre ellos el doctor Jorge del Castillo, ex congresista y ex presidente del Consejo de Ministros, además de Enzo Helguera Echegaray, analista de opinión pública, marketing político y gerente general de Imasolo. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan en la radio, nos ven en la televisión, nos siguen por las redes sociales. Tú has mencionado la presencia entre nosotros junto a un especialista en comunicación del ex primer ministro Jorge del Castillo, quien ayer formuló declaraciones proponiendo que aprovechemos esta circunstancia en la que algunos sufren y otras personas toman distancia, para aprovechar, repito, de estas circunstancias para buscar vías que nos permitan dialogar y reemplazar el odio por formas de convivencia útil para todos, puesto que estamos ante desafíos graves que tienen que ver con la economía y es decir, con el bienestar de la gente y con la seguridad. De manera que será útil conversar con él para ver cómo concibe que esta propuesta de aprovechar el impulso de la circunstancia actual para promover el diálogo constructivo en nuestro país. Bueno, empezamos haciéndole esa pregunta al doctor Jorge del Castillo y agradeciendo a nuestros invitados, a ambos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y muy muchas gracias por buenos días. Buenos días. Esta gentil invitación. Bueno, en primer lugar, a veces los hechos históricos son la oportunidad, ¿no?, de poder dar un golpe de timón en una situación en la que el Perú no se está manejando bien. O sea, está muy polarizado, muy fraccionado, mucha confrontación que se lleva a extremos verbales tremendos, cuando no hasta físicos, lo estamos viendo, ¿no?, en los últimos tiempos. Entonces, fíjese, creo que se dan las circunstancias, tras la muerte del ingeniero Fujimori, de abrir una posibilidad de entendimiento, que no es una alianza política, que no es buscar un candidato, ¿no?, sino es cómo reconciliamos a la nación peruana, cómo los peruanos, o la mayoría de peruanos, nos podemos entender con serenidad, con respeto, discrepar todo lo que se quiera, pero manteniendo una línea de consideración y debida atención. Entonces, creo que este es el espacio que se ha abierto, ¿no? Y como para que las palabras no se le lleve el viento, ya hemos tomado la iniciativa de invitar a algunas personas o personalidades o grupos o partidos y hemos empezado a tener respuestas positivas. Si es que Dios quiera que la próxima semana, ¿no?, podamos tener una reunión objetiva. ¿Con quiénes? Para tratar el tema reconciliación, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que el mismísimo Partido Fuerza Popular es quizás muy importante, ¿no? Lucho Galarreta, que es su secretario general, ha aceptado ir a una reunión y otros partidos van a ir ya han respondido algunos y vamos a seguir en esta convocatoria amistosa, vamos a decir no oficial, ¿no? No compromete a las instituciones necesariamente, es un punto de inicio, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Pero básicamente serían los representantes de los partidos políticos. Pero no necesariamente los partidos políticos, porque también hay muchos sectores representativos de la sociedad
que creo que perfectamente tienen una voz que decir, ¿no? Jorge del Castillo, usted tuvo la experiencia del año 2000 porque tuvo un rol protagónico justamente con esos objetivos. A la caída del régimen de Fujimori justamente se trataba de sentar bases sólidas para una convivencia y que no se repitan algunas cosas como lo que habíamos visto, corrupción, compra de la prensa y demás. Usted nos ha dicho, hemos pensado, ¿quién es ese sujeto plural? Realmente ¿Es quién? Es una forma de decirlo, realmente es una cosa. Usted. Como nosotros tenemos un buen nivel de diálogo, varios. Nosotros acá, ¿quién es? Bueno, el APRA. No pongamos al APRA, porque yo no represento al APRA, ¿no? Yo he participado en diversas reuniones de tratos con grupos políticos o personalidades durante muchos meses. Entonces hemos tendido una red de amistad y de consideración. Entonces, utilizando esa red, por llamarlo de esa manera, promovemos una nueva reunión para tratar el punto. Vamos a ver ahora esto. Primero se hará entre personas que tengan la capacidad de mover las cosas. Si se va construyendo, se puede ir ampliando este círculo de influencia y formalizando. Ojalá se pudiera, ¿no es cierto? Claro, por el momento podríamos decir que usted promueve esta iniciativa. Primero, entre las personas de su entorno con quienes puede conversar, sean políticos o no, o representantes de la sociedad civil, pero su idea o su objetivo es que esto crezca y que pueda ser realmente una corriente para que marque un nuevo inicio, si se quiere, en las relaciones entre las distintas posturas políticas en nuestro país. Debemos ir a una pausa, pero yo quisiera dejar una pregunta a Enzo Helguera también, porque pasando los días y pasado ya el duelo de Fujimori, no podemos dejar de lado el análisis de lo que supuso la figura de Fujimori, incluso desde que llega a la presidencia. Yo no sé, Enzo, tú nos responderás si crees que la llegada de Fujimori en su momento, en los años 90, guardando las distancias, también había, yo decía, un desencanto, una desilusión por parte de la mayoría de la ciudadanía frente a la clase gobernante. Hablo de la presidencia, hablo del Congreso también. Eso le permite, eso capitaliza a Fujimori en su momento y convierte a este outsider en presidente de la República en cortísimo tiempo. Eso supuso una nueva manera de hacer política. Dejo la pregunta ahí, vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados. Son las 8:20 y antes de retomar nuestra conversación con Jorge del Castillo y como había dicho Mávila, también con nuestro otro invitado que es Enzo Helguera, que nos podrá hablar sobre su análisis de la reacción de la opinión pública en este momento para ver cuál es el ánimo ciudadano. Antes de hablar con ellos, tenemos que tomar contacto con nuestro compañero Mariano Calvera, quien se halla en el Ministerio de Cultura, donde se está velando a los restos del expresidente Alberto Fujimori. Mariano, adelante. ¿Cómo están, compañeros? Buen día. ¿Qué tal? Directo en directo, así es. Estamos en la sala Nazca del Ministerio de Cultura, donde ya se han abierto las puertas de la capilla ardiente, donde yace el féretro del expresidente Alberto Fujimori, cubierto por una bandera del Perú. Está siendo escoltado por 4 integrantes de la Escuela Militar de Chorrillos, 4 cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. A los laterales una larga fila en ambos lados de adornos florales, una fotografía de aproximadamente 3 metros de altura del exmandatario cuando gobernaba el país, y bajo esta fotografía una serie de adornos florales y fotografías que las personas que han ido ingresando desde el día de ayer a presentar sus respetos frente al ataúd del exmandatario han ido dejando. Las puertas se han abierto minutos antes de las 8 de la mañana. Inicialmente se dijo que desde hoy estarían abiertas desde las 6 de la mañana, pero si bien es cierto la gente estuvo haciendo filas desde mucho antes, incluso se esperaba la autorización de la familia para que se abrieran las puertas del velatorio y la gente pudiera ingresar. Esto, repetimos, ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana. Todavía no ha llegado a la familia Fujimori, sin embargo ya hay integrantes incluso de la Policía Nacional, nos parece que son miembros en retiro de la policía que están en primera fila sentados, mientras que a un lateral las personas a través de un cordón, una cinta que marca, digamos, una especie de pasarela o pasillo hacia el ataúd, presentan sus respetos
al féretro, repetimos, donde yacen los restos del expresidente Alberto Fujimori. Se nos ha indicado, compañeros, que el día de hoy la capilla ardiente, el velatorio del Museo de la Nación, del Ministerio de Cultura, la sala Nazca, va a estar abierta hasta la medianoche. Es lo que se estima el día de hoy. Y mañana, antes de que parta el cortejo fúnebre al cementerio, al Camposanto, donde se le va a dar sepultura en Huachipa, se va a realizar una misa aproximadamente a las 10 de la mañana. Va a ser una misa multitudinaria. Se espera la llegada de militantes, ex funcionarios del gobierno fujimorista, entre otros, que van a participar de esta misa multitudinaria a las 10 de la mañana, aunque sí se nos está indicando que están todavía coordinando los detalles de esta ceremonia ritual por el espacio y por la cantidad de personas que seguramente van a acudir. Mientras tanto, repetimos, a esta hora ya numerosas personas presentan sus respetos y condolencias frente al ataúd donde yacen los restos del expresidente Alberto Fujimori en el Ministerio de Cultura. Directo en directo, RPP. Gracias, Mariano, por la información. Mariano Calvera, entonces, reiterando algo que habíamos anunciado ya, que la sala Nazca en el Ministerio de Cultura estará abierta hasta las 12 de la noche. Y él nos reportaba que ya las personas se están acercando. Bueno, se abrió finalmente la sala con algo de retraso, pero ya están las personas que quieren despedirse de Alberto Fujimori ingresando a la sala para pasarlos unos segundos, acompañarlo, despedirse, en fin, y retirarse para que continúen los demás. Hay una larga fila todavía esperando. 8:24. Habíamos presentado a nuestro segundo invitado también, junto a Jorge del Castillo. Está con nosotros esta mañana Enzo Helguera Echegaray. Y es interesante analizar todo lo que fue la figura de Alberto Fujimori, cómo marcó o marcaría un antes y un después, si es que esto cabe en el análisis, Enzo, que tú harías. Sobre todo, concentrémonos en el inicio, en la aparición de Alberto Fujimori como un candidato que se rebelaba frente al sistema en ese momento, ¿no? Entonces, a partir de entonces, tú sientes que hubo necesariamente esta propuesta permanente, cada vez que había una elección, de presentarse como el nuevo antisistema. Yo recuerdo que en cada elección que vino luego, surgía un candidato que de pronto creería o pretendía encarnar esto. Fue la elección de Fujimori, digamos, un cambio en la manera como entendía el electorado de la política. Fue de pronto un momento crucial para los partidos políticos. La gente empezó a optar por personas ejecutivas que solucionaran problemas de manera práctica, con el costo incluso que esto implicara, pero grandes problemas como el terrorismo. Se habló de la mano dura en su momento. ¿Cómo lo analizas tú? ¿Y cómo quedó esa estela a partir del 90 en adelante? Claro, coincido con la premisa de la pregunta, sobre todo porque marcó un antes y un después. Mávila, Fernando, esto históricamente no solamente hablamos de la forma en la cual se abordó la campaña electoral y se pudo leer correctamente en unas circunstancias en donde la necesidad gubernamental no satisfacía determinadas demandas, ¿correcto? Veníamos evidentemente de una situación económica muy grave, con remanentes del terrorismo que de manera oficial o extraoficial, porque algunos admitían y otros no, pero que sin embargo las provincias, el interior del país empezaba a ver. Hubo un candidato que se fue por el tema del antisistema, mostrando que una persona luchadora, trabajadora, además orientada a los rasgos nipones o japoneses, se atribuían los valores, evidentemente, de la cultura asiática. Entonces, todo esto lo ayudó a construir una imagen. Además, estábamos hablando no solamente de esa figura, sino también de otras figuras que en ese momento coincidían, como por ejemplo el David y Goliat. El peruano suele ser protector de aquel que se ve más débil en una contienda y que probablemente se veía disminuido en relación a una figura como la de Vargas Llosa. Ahora, Mario Vargas Llosa también ingresa a la política oponiéndose a una decisión del presidente Alan García sobre la estatización de la banca. Entonces, de alguna manera, también Vargas Llosa se había rebelado contra una decisión, contra el sistema en ese momento, contra el gobierno de ese momento. Sin embargo, a lo largo de la campaña,
cambia la posición y surge esta otra nueva figura que es la de Fujimori, que muy rápido, en un mes quizá o 2 meses antes, de pronto corre como una aplanadora y termina ganando las elecciones que prácticamente se creían ganadas por el Fredemo en ese momento. Justamente los grupos de provincias o del interior del país captaron una mejor afluencia con él en relación no solamente al contexto en el que vivíamos, sino que cuando alguien va a tomar en la campaña electoral una decisión particularmente contra el status quo, no tiene cabida muchas veces la orientación blanda en relación al cuestionamiento, y mucho menos si hay un cambio discursivo que probablemente en una interpretación de las encuestas que él tenía en ese momento vio como su nicho más potencial el mantener determinado status quo, cuestionar algo, pero no de manera severa. Mientras que Alberto Fujimori, que no tenía un target electoral definido, empezó a ver un discurso que no era, que no penetraba a aquellos actores que habían sido, por supuesto, olvidados y que en las campañas electorales probablemente no se les tomaba pero con un entorno además de figuras que ninguna era conocida. En el caso de Mario Vargas Llosa sí, porque él aglutinaba personajes que de pronto ya tenían una historia y ya había una referencia sobre ellos en el electorado. Sin embargo, esto nuevo surge como una alternativa que se ha tratado de replicar después. Es decir, ha sido como si a Fujimori le funcionó en el 90, lo voy a volver a intentar. Y las elecciones han estado marcadas por eso. ¿Quién era el nuevo? ¿Quién encarnaba nuevamente ese ánimo o ese antisistema, como se denominó? En esa figura debemos además decir que la mayoría de elecciones presidenciales que siguieron a él fueron justo quienes cuestionaron al sistema, que no necesariamente han gobernado con la figura del antisistema, pero que en campaña electoral les funcionó muy bien, moderándose en la segunda vuelta para poder captar los votos que necesitaban, pero la estrategia, y no solamente en ese sentido, fue copiada. También la figura del David y Goliat también es captada, también es exprimida el escenario de tan poca difusión que suele no tener un candidato tan conocido, y se ve muchas veces apabullado por, digamos, toda esta orientación política del conocido, porque al final una gran parte del electorado se sienta y para decidir prefiere votar por alguien nuevo que por alguien que ya conoce y que le ha fallado a su De acuerdo, veamos qué cosa de esa experiencia tal como la presenta el señor Enzo Helguera se aplica ahora. Y por eso quisiera retomar nuestra conversación con Jorge del Castillo respecto de esta iniciativa a crear un espacio de diálogo de fuerzas y de sensibilidades y de familias políticas diferentes para, de esta mala circunstancia que está viviendo el Perú en general, poder sacar algo bueno. Y yo quisiera preguntarle si el acuerdo nacional es un marco adecuado para eso, porque de facto una de las instituciones que ha quedado desactivada bajo Dina Boluarte es el Acuerdo Nacional en su proyección nacional. Han habido reuniones regionales. Ahora, creo que hay un problema con los partidos ahí porque solo están representados los que tienen bancadas, me parece. Eso plantea una dificultad porque hay muchos partidos... Yo soy de los fundadores del acuerdo, ¿no? Recuerdo muy bien, por eso que le hago la pregunta. Y he creído siempre en ese mecanismo, pero como usted dice, un tiempo a esta parte, eso pues el propio gobierno no le ha bajado la llanta. Sí. Y el hecho de que limiten a la representación parlamentaria. Y la política no solamente está en el Parlamento, ¿no? Entonces, pero yo acabo de estar, porque pues, he invitado a una reunión muy interesante entre la Federación de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción, sí, ¿no? Con el auspicio de Naciones Unidas. Sí. Y ahí estaba Max Hernández, sí, en la reunión. Entonces, es un diálogo que es la secuela de una cosa que se venía haciendo hace más de 20 años, sí, ¿no? De entendimiento que permite, por ejemplo, que en el sector construcción ya no haya pues los jaloneos, las marchas y las cosas entre las huelgas, las empresas y los sindicatos. Funciona. Entonces, quiere decir que más allá del acuerdo han surgido opciones. Y espero que esta que estamos promoviendo sea una, pero que tenga pues una visión holística, no solamente un tema, digamos, gremial, ¿no? Entonces, quiero apostar por el éxito de un nivel de entendimiento razonable que tenga, digamos, varios pasos que dar.
el respeto lo hemos dicho, pero el respeto pasa mucho primero por el lenguaje que se usa, ¿no? Pues uno le dice zambacanuta, al otro, qué cosa entendí. Que se oye con frecuencia, sí. En ese sentido, yo sé que estamos volando en tiempo, pero doctor del Castillo, ¿usted cree que tras la muerte de Alberto Fujimori se abre ese espacio? Sí, Es decir, por ejemplo, el debate en torno al indulto, ¿terminará? que ya terminó. ¿Qué sentido tiene estar discutiendo lo que ya pasó, lo que se ejecutó y que no tiene forma de ser revertido? Ni tendría sentido. ¿Y eso se constituye en una oportunidad? Entonces, ¿diría usted Por eso positivo? salen de la mesa De la agenda. algunos temas y vamos sumando otros temas que vayan adicionando y se vayan incorporando también a otras personas, porque creo que esto hay que hacerlo, digo, no tiene objetivos partidarios, políticos, sino reconciliemos al Perú. Acá hubo, por ejemplo, la Comisión de la Verdad y le agregaron irreconciliación. Bueno, se quedó en el aire la reconciliación. ¿No? Entonces, Enzo, ¿tú crees que se abre esa posibilidad también? Creo que es una oportunidad, sin embargo, creo que no va a funcionar ninguna reconciliación en tanto aquellos políticos que capitalizan el resentimiento y que además le echan combustible al mismo, no se sientan y dialogan con un objetivo, el Perú. Si esto no ocurre, entonces la reconciliación va a ser utópica porque hay que ampliar la base de quienes sí están en favor de la reconciliación, porque de lo contrario vamos a seguir con estos resentimientos y estos antis, que es lo que más va a marcar la agenda por encima de las propuestas electorales. Bien, doctor del Castillo, palabras finales. Bueno, de acuerdo con el comentario, pero el camino se hace al andar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. La letra se pone, es interesante, es bonita, pero ahora lo que hay que hacer es un nivel de entendimiento. Requisitos, creo, ser demócrata, respetar las libertades, respetar las opiniones de los demás. No tiene por qué haber exclusiones, tampoco no tienen que empezar todos juntos. Creo que esto es un proceso que hay que irlo dando y seguramente ustedes mismos podrán ayudar muchísimo en el desarrollo. Y es lo que tratamos de hacer acá, Mávila, todos los días invitando a gente de sensibilidades diferentes, sentándolos juntos en algunas ocasiones y viendo qué soluciones proponen, no a quién quieren insultar. Tal y como se ha puesto en evidencia ahora, los dos coinciden en eso, el señor Enzo Helguera recordando el tránsito que significó el año 90 y el señor del Castillo promoviendo que haya un diálogo hacia definir objetivos comunes, porque las urgencias son patentes en nuestro país. Hay hambre y hay criminalidad que aumenta. Gracias a ambos. Buenos días. Muy buenos